Bienvenidos a Radiovisión Celestial Internacional. El día de hoy les traemos un mensaje que esperemos sea de gran bendición para sus vidas. Con ustedes ahora la Iglesia Roca de Salvación. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a aprovechar que estamos en la casa de Dios. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Que busque en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios 4. Y vamos a considerar los primeros 7 versículos. Cuando lo tenga ahí me da un fuerte amén. Amén, amén. Vamos a esperar que todo lo tenga, que no tenemos prisa. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, te doy gracias por permitirme la oportunidad de poder llegar hasta este lugar, Señor. Que mis ojos han visto, Señor, la bendición que tú has puesto en esta ciudad. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, al corazón, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, del remanente que has levantado en esta ciudad, Señor, para pregonar las buenas nuevas, Señor, de salvación a la gente, Señor, que está necesitada, Señor. Te pido, Señor, ya que me he reconocido delante de mis hermanos insuficiente, te pido que seas tú hablando otra vez, Señor, de mi boca, Señor, a través de, Señor, de lo que has puesto en mi corazón, para que sea de bendición y germine, Señor, como tenga que ser, Señor, para que sea de honra y gloria a tu nombre, en mi amado Señor, en Jesucristo, mi Dios. Amén. ¿Puede tomarse asiento? Mi nombre es Juan Ignacio Salazar. Por misericordia del Señor, estamos pastoreando la iglesia en la ciudad de Heber City, Utah. Si no sabe dónde queda eso, miren, cuando usted llega a Soleil y le pregunta cuál es el lado más frío, es para la montaña. 1 hora después de Soleil, yo estoy allá perdido en la montaña, en un pueblito bien pequeñito, pero ahí me llevó el Señor y estoy ahí con gozo y con gusto. Ya tengo 2 años viviendo allá y yo me gozo porque decía la pastora ahorita que los hermanos están trabajando y que no llegan. Mire, cuando yo llegué a la ciudad de Heber éramos 5 y de los 5 nomás iba 1. O sea que yo le predicaba al que llegaba y yo me gozaba con eso, y después empezaron a llegar los hermanos y así es siempre. Las luchas y las batallas siempre son para aquellos que están dispuestos a seguir predicando la palabra. ¿Ven? Yo me gozo con el pastor, ya que nos conocemos. Yo creo que vamos a tener unos 6 años, yo creo que nos conocemos. Salimos de la misma iglesia, estuvimos ahí, nos identificamos porque somos muy pegaditos. Él es de Sinaloa, yo soy de Durango. Sí, pero desde que llegó Cristo a nuestras vidas nos hicimos del reino de los cielos. Dejamos la nacionalidad a un lado, ya no somos mexicanos, sino siempre somos de la nacionalidad del cielo. Y me gozo por la invitación que me hizo, ya que habíamos estado intentando venir y no se daba la fecha, y yo me gozo por poder estar aquí. Amén. Y mi consigna es, ya que vengo por parte de la región, yo soy la vocal de la Sociedad de Caballeros de Asochec a nivel regional, y también vengo con la intención de poder trabajar con los caballeros en este lado, ya que soy el comisionado de trabajar con los caballeros en todo lo que es Idaho. Hay 3 iglesias, pero por ahorita solo son 3. A lo mejor en un año hay más, o en unos meses puede haber más, solamente Dios lo sabe. Y mi tarea como vocal regional y como comisionado de este lado es venir a hablar con los caballeros para establecer una sociedad.
Y el pastor me extendió la invitación y aquí estamos para predicar la palabra. Amén. No somos lo mejor, pero lo que hacemos lo hacemos para Cristo. Amén. Y quiero comenzar con una historia. Yo sé que a lo mejor no muchos de aquí les agrada lo que es el baloncesto o el básquetbol conocido aquí. 1, 2, 3, bueno. Y se van a identificar con un famoso equipo que trascendió entre los años 90. Todos sabemos que antes del Barcelona 92 ningún basquetbolista internacional de Estados Unidos podía participar en las Olimpiadas. Pero hubo un trámite entre la Sociedad de Básquetbol de Europa con los americanos y acordaron participar, que pudieran participar para darle más empuje al evento. A este evento se le otorgó la oportunidad de que grandes basquetbolistas participaran en ese juego. Todos hemos escuchado el famoso Dream Team, donde participaban hombres que destacaban en sus equipos. Por mencionar a uno, Michael Jordan, que era un hombre que trascendió y todo lo que ha hecho ha trascendido hasta el día de hoy. Tanto así que la marca que él tiene en zapatos vende más que la marca que lo apoyó hoy en día. Pero ¿por qué lo traigo aquí? Yo estaba observando un documental y me llamó la atención en cómo hicieron trabajar a ese equipo. Dentro de ese grupo selecto, todos los jugadores eran estrellas, eran los mejores de sus equipos. El problema no era que jugaran porque ellos sabían jugar, el problema era que jugaran todos unidos. ¿Cómo hacerlos trabajar juntos? Y se seleccionó a un entrenador que supo cómo hacerlos conjugar para que pudieran hacer el objetivo, que era ganar la medalla de oro. La habían ganado años anteriores, pero años atrás el equipos de Europa los arrollaban, ya que Estados Unidos competía con universitarios y los mejores jugadores a nivel universidad, pero no era lo mismo que jugar con gente que vivía de eso. Así que el seleccionador trajo a los mejores y trajo a aquellos que no querían participar porque era un grupo muy bueno. Lo que la gente no sabe, que antes de que fueran a participar, él tuvo que quitarles eso que ellos tenían en su corazón. Era el orgullo, la prepotencia, el saber que eran buenos en eso. ¿Cómo hacerlos jugar? En los previos entrenamientos, él los puso a jugar y se dio cuenta que todos tenían un ego sobrevalorado. Todo el mundo quería meter canastas, todo el mundo quería hacer puntos y chocaban los egos. A lo que este hombre muy sabio juntó un equipo de jóvenes de la universidad y los puso a jugar. Lo que no sabían las estrellas es que ese grupo de jóvenes había entrenado por más de varios años y se conocían a la perfección. Las estrellas no. Las estrellas se conocían en solamente eventos, juegos y en las prácticas, pero no se conocían a tanta la intimidad que a la mitad del juego se dieron cuenta que algo les estaba faltando. Esa fue la única ocasión que el famoso Dream Team perdió. Pero esa pérdida provocó en ellos una revulsiva intención de enfocarse en algo. El entrenador de los Pelos Centros les dijo: miren, ¿se dieron cuenta que no son tan buenos como ustedes pensaban? ¿Se dieron cuenta que ni lo que ustedes saben lo pudieron poner en práctica? A lo que él los acomodó de una manera que les hizo entender que todos hacían un grupo fuerte cuando todos trabajaran con un fin en común. Después de ahí fue arrollador, nadie les pudo ganar y fue el equipo que trascendió por la historia y hasta el día de hoy siempre va a sonar el famoso Dream Team, ya que hubo grandes jugadores y la juventud hoy en día quiere imitarlos a ellos. Pero me voy a preguntar, ¿por qué traigo esta historia? Bueno, porque lo mismo hizo Cristo en esa cruz. Cristo trajo todo a un solo fin común. El apóstol Pablo comenzaba en el libro de Efesios los primeros 3 capítulos hablando de lo que somos como iglesia. Pablo decía que hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Pablo decía que gracias a la misericordia de Dios, Él nos trajo y nos unió en una sola cosa, que era predicar la palabra, y nos unió con Cristo. Pero el dilema era, bueno, estamos todos juntos, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya estamos todos unidos, ¿qué debemos hacer? Y el apóstol Pablo, inspirado por la presencia del Señor, empezó a relatar lo que tiene que ser la vida del cristiano. Y él comienza con las palabras: yo pues, preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hasta el día de hoy mucha gente niega el llamado de parte de Dios del cielo, porque todo el mundo piensa, no, es que aquel habla bonito, el Señor sí lo llamó a él. No, es que la hermana habla bien bonito, el Señor sí la llamó a ella. Y yo no puedo juntar dos palabras, ¿cómo el Señor me va a llamar a mí? Yo no puedo ni leer la Biblia, ¿cómo el Señor me va a llamar a mí? Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas, en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 8 y 9 dice, por tanto, no avergoncéis de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ni según el propósito suyo, y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En pocas palabras, Pablo está diciendo, miren, a Dios le plació llamarnos a toda la humanidad. A Dios le plació escogernos de donde somos para hacernos una iglesia. Y Pablo está diciendo que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado a trabajar en la obra del Señor. Y el apóstol comienza en el libro de Efesios indicando, cuál es aquel llamado que tenemos de parte de Dios del cielo, ya que él enumera diciendo que es un llamado digno, ¿sí? Es un llamado digno que nosotros tenemos que reconocer. ¿Qué quiere decir con digno? ¿Qué quiere decir con ese llamado? Ya que Pablo usa un término griego que se llama kaleo, que se usaba para conocer o invitar a alguien para hacer algo. Y el llamado que Dios nos hace a nosotros es para servir en la obra. Yo me gozaba ahorita porque todos los que pasaron hablaron, se desenvolvieron bien, unos cantaron y mi temor era que dijera la pastora, venga pastor para que cante usted, yo no canto. Pero yo me gozaba en que los hermanos tienen sus diferentes dones para la obra del Señor. Pero el apóstol Pablo no se limita en decir que el llamado es para todos aquellos que están dispuestos, sino para aquellos que aún no conocen, para que el Señor los va a usar. Pablo enumera ciertas cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ya que en el versículo dice, con toda humildad y mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. El llamado de parte de Dios tiene 4 facetas. El primero es reconocer el llamado. El segundo es aceptarlo internamente. Yo recuerdo que cuando recién llegué a la iglesia, yo peleaba con Dios porque yo decía, no, yo no sirvo para esto. Lo mío es en la calle, lo mío es allá, lo mío es pelear, lo mío es robarlo, eso es lo mío. Pero Dios me hablaba tan directo al corazón que yo cada vez que venía a la iglesia, cada vez que escuchaba un canto, cada vez que escuchaba un testimonio, mi corazón se hacía pequeño. Y entendía que Dios me estaba hablando porque lo que Él tenía para mí no se limitaba a lo que mis ojos habían visto. La Biblia dice que mis ojos verán cosas que nunca imaginé. Y el Señor tuvo que enamorarme pacientemente. Los que tienen novia, los que tienen novio o los que tuvieron antes de casarse, ellos saben lo que es la paciencia para enamorar a alguien. Es más, para invitarle hasta un café o invitarle a la plaza o invitarle cualquier cosita cuando están, como se dice la palabra en México, rejega que no quieren. Así el Señor estaba conmigo, pacientemente me esperaba, pacientemente me encantaba, me hablaba al oído, me hablaba a mi corazón y yo entendía que lo que Él quería era algo muy sincero. Y es por eso que reconocer el llamado internamente es una convicción de uno. Ninguno que tenga convicción para vender algo lo va a lograr vender porque no tiene esa pasión para hacerlo. Y así es el Señor, empieza primero enamorándonos. A lo mejor unos ya están enamorados, otros están apenas cayendo en lo que el Señor está haciendo en su corazón. Y el tercer paso es prepararnos. Yo recuerdo que llegué a la iglesia de donde yo salí, pero yo sabía lo que el Señor tenía conmigo. Y yo me preocupaba porque yo decía, y el día que el Señor me saque, ¿qué voy a hacer? Y yo recuerdo que en ese momento hubo inscripciones para dar clases y yo me apunté, y dije, no, yo quiero aprender. Hermano, yo quiero decirle que yo no sabía leer la Biblia. Si usted me decía, busque el libro de Efesios, yo empezaba en Génesis, nunca encontraba los textos bíblicos, yo siempre volteaba el de lado y me fijaba donde lo buscaba. Yo no tenía esa consideración, no tenía ese entendimiento y tuve que aprender. Yo recuerdo que alguien pasaba y oraba y duraba más de 20 minutos orando y decía, no, yo oro 3 minutos y me desespero porque lo que digo no sé ni lo que estoy diciendo.
Pero pacientemente el Señor lo va adiestrando a uno, lo va preparando a uno. Y lo que el Señor quiere hacer es prepararnos para lo que el Señor tiene para nosotros. Y el cuarto es esperar hasta que el Señor nos aparte para aquello que Él nos ha separado. Le dije al principio, es reconocer el llamado. El segundo era aceptarlo interiormente. El tercero era prepararlo. Y el último es esperar hasta el momento que Dios nos saque donde nos tiene. ¿Por qué el Señor es así? Bueno, porque el Señor nos va a arriesgar que nosotros nos apartemos de algo que nosotros no conocemos. Por eso el apóstol Pablo decía, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Lo que el apóstol estaba diciendo, que tenemos que preocuparnos nosotros por acercarnos a Dios continuamente. El pastor decía ahorita que están trabajando. El pastor decía, sí, les cambian el horario, porque el enemigo siempre va a intentar apartarnos de aquello que nosotros estamos deseando. Pero somos nosotros los que tenemos que interceder. ¿Cómo llama el Señor intercesores y aquellos que no se preocupan por los hermanos no se levantan a orar o no doblan rodillas por aquellos hermanos? Yo le voy a platicar esto. Yo llegué a la iglesia, éramos 5 hermanos, era una iglesia dividida, se habían ido todos los hermanos y me llevaron a mí. Me dijeron, miren, pues aquí están los hermanos, estos son los que vas a cuidar tú. Ahí sabrás lo que tú tienes que hacer. Y lo primero que yo empecé fue orar. No sabía hacer otra cosa. No sabía predicar porque mis predicaciones habían sido, si acaso, unas 5 o 6 en iglesias conocidas, iglesias pequeñitas. No sabía predicar. Escasamente había dado clases, pero ahí aprendí. Lo primero que se me ocurrió fue orar. Señor, mira, yo no sé cuántos son de aquí ni quiénes son de aquí. Yo no conozco ni la ciudad. Y lo primero que hice fue orar. Dejé los servicios que había. Había servicio los martes que era de oración, los jueves que era de estudio bíblico y los sábados de la mañana era oración. Y eso es lo que hacía yo. Todos los jueves era un hermano o 2 hermanos, una hermana y de repente eran 3 y eran 4. Y yo empezaba a dar clases. No me desanimaba, no, Señor, yo sé que tú un día. Y de repente empezaron a llegar los hermanos. Tanto así que la iglesia en menos de 2 años ya había 70 personas. Pero ¿qué pasó? Después de los 70 ya nomás iban 20. Otros trabajaban en el hotel, otros quitando nieve y empezó, como dice el pastor, cambiaban los horarios. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues éramos 70, ahora somos 20, ¿qué vamos a hacer? Ahí fue cuando el Señor le empezó a levantar los intercesores. De repente yo llegaba el sábado a la oración a las 6 de la mañana y los hermanos llegaban a las 7 y de repente escuchaba voces atrás de las bancas, Señor, mira, cambia los horarios, Señor. Y empezaban, y volteaba, ¿y dónde están las hermanas? De repente eran 2 hermanitas, al otro sábado eran 4, de repente eran 5, de repente eran 6. Y así fue como el Señor empezó a levantar intercesores. De repente cambiaron los horarios, otros venían, otros no. Pero así es como el Señor va preparando el llamado que tiene para cada uno. Por eso Pablo decía, miren, yo pues digno, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. La vocación es aquello que el Señor nos ha designado para nosotros. ¿Qué es una vocación? La vocación es conocida como la profesión o la carrera. Cuando yo estaba en México, yo estaba estudiando para psicología. Y era algo que a mí me encantaba trabajar con eso. Yo leía libros, empecé mi primer semestre en la universidad, me encantaba tanto escuchar de psicología, que a mí lo que me gustaba era ayudar a la gente. Inconscientemente no sabía que el Señor me iba a arrastrar por ese camino. Pero el Señor estaba tocando la vocación que Él tenía para mí. Yo le animo al pastor a que sea paciente. Porque dentro de todos los que vienen aquí va a levantar a alguien con esa pasión para decir, no, hay que hablar a los hermanitos, mire, si no está, venga, seamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando a ese líder para que sea ejemplar dentro de la iglesia. Mi preocupación era, Señor, bueno, pues ya ven a los hermanos, ahora ¿qué hay que hacer? Hay que dividir los grupos. Y con el grupo que yo trabajaba era con los jóvenes. Yo andaba con los jóvenes para todos lados, los jóvenes aquí, los jóvenes allá. Hasta que me di cuenta que los jóvenes ya podían andar solitos. Ya podían encargarse de los servicios. Ahora la siguiente tarea era preparar a las damas, porque tenía más damas que caballeros. Tenía alrededor de 30 damas y tenía como 5 caballeros. Entonces lo que empecé es orar por el Señor, ponme una líder de damas. Empecé a ver cuáles eran de las damas que estaban más afectuosas con las demás, las que sean grupitos, las que no dividían. Empecé a orar al Señor, mira, y hasta que solitas ellas empezaron a darse notar en la congregación. Yo las separé, hablé con él y dije, mire hermanas, ¿qué les parece? Ustedes, empezamos con ustedes.
En la iglesia yo donde estoy, nunca había un departamento de damas. Todo lo que había era de jóvenes. Los jóvenes siempre salían para adelante para todas las actividades. Pero no había sociedad ni de damas, ni de caballeros, y mucho menos de niños. Así que el Señor empezó a ponerme la gente adecuada para poder encargarle la sociedad, que no es fácil con las damas. La pastora me puede dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque algunas damas tienen otros, vamos a decir, detallitos mejor que otras. A uno les gusta el color azul, otras, pero todas tienen algo diferente. Y trabajar juntas, imagínense. ¿Sí? Yo no sé si aquí en la cocina ya se han dado esos primeros chispitas ahí. Porque a una le gusta servir más arroz, otro que el arroz del lado derecho, otra que de izquierda, otro que arriba. Y empiezan a resurgir esos detallitos dentro de la hermandad dentro de la iglesia. Pero por eso Pablo decía, miren, tenemos que ser humildes, mansos, pacientes y sobre todo tener amor. La palabra que él usa para humildad es una palabra que describe la actitud de un justo entendimiento de uno. ¿Sí? En una ocasión un maestro cuando yo estaba en la secundaria, nos contó la historia de un alumno de Beethoven, que él había aprendido del mejor maestro que era Beethoven, y en cierta ocasión en un hotel habían comprado uno de los pianos de él y lo habían colocado en un lugar específico, que era el atractivo de ese lugar, y todo el mundo el que llegaba lo que quería era tocar. Y en una ocasión dijeron, como se dice, abrieron barra libre, no, el que quiera tocar venga y toque, y todo el mundo iba y tocaba. Y él, que había sido alumno, él que había aprendido de él, se sentó en una esquina y dijo, no, yo no soy ni digno de tocar ese piano, porque solo los mejores lo pueden tocar. A lo que me refiero es que él entendió que él en su propia condición entendió que él no era merecedor de tocar eso. La humildad es eso, es cuando nosotros entendemos que no somos dignos de lo que estamos haciendo por el Señor, pero entendemos que lo hacemos porque Él así lo pospuso, así designó Él que lo hiciéramos. ¿Usted cree que yo estoy aquí parado con traje, con una corbatita? Yo creo que los hermanos se van a acordar de mí. Yo en mi vida había usado corbata o zapatos. Yo soy de campo, soy de botas, soy de tejana, soy de rancho. Pero entendí que el llamado de Dios no nomás viene con eso, sino también viene con un cambio. Porque lo que tenemos que hacer es afectar a la gente de allá. No para decir que somos mejores, sino para decirles que Dios puede cambiar. Yo estaba peleado con los zapatos y con los sacos. Por mucho tiempo yo no quiero corbata, y yo no quiero corbata, y yo no quiero corbata. Hasta que un día dije, bueno, voy a intentar, no pierdo nada. Porque el orgullo del ser humano es así. Lo que uno quiere no lo quiere alejárselo uno lo quiere tener siempre. Pero el Señor tiene que tratar con ese orgullo. Por eso la palabra que el apóstol usaba de humildad era esa. Porque en los días de Jesús la humildad no era algo que era muy convincente. Es más, era algo degradante. La gente que se consideraba humilde, la gente le decía, mira, este no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es humilde. Pero gracias a que Cristo lo trajo a nuestra vida, hoy es la corona que nosotros usamos, la humildad que Cristo tiene. Decía un famoso escritor, no hay humildad más grande que la de Cristo. Y como dijo el hermano ahorita, solamente Él es perfecto, sí, Él es perfecto. Pero nosotros, bajo la humildad que nos enseñó, tenemos que entender que si estamos aquí y tenemos la oportunidad de hablar, es por pura misericordia de Él. Eso es tener humildad. El apóstol usa una palabra que curiosamente muchos escritores no entendían, que es la palabra mansedumbre, que se dice praustes, que era la dulzura del espíritu, se le conocía, o que también se le podía decir como una gentileza exterior e interior. Y el que sostiene la indignación por injusticia. El manso es aquel que siempre muestra su desconformidad en el momento oportuno y nunca cuando es inoportuno. En pocas palabras, esta palabra también se usa para definir a un animal domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el hombre manso o la mujer mansa es aquel que tiene todos sus instintos y pasiones bajo perfecto control. Yo sé que ninguno de ustedes me conoció en mi vida pasada, pero yo no sé si ustedes han escuchado la expresión mecha corta. Bueno, yo era ese que se le decía mecha corta. Yo era de los que, si alguien estornudaba y me decía salud, le decía, ¿por qué me dice salud? Yo quería pelear. Mi corazón estaba ya lleno de tanto odio,
a raíz de mi vida que tenía, que lo único que quería era descargar esa adrenalina que tenía. Yo no me podía quedar callado. Yo no me podía quedar con ese sentimiento de no decir nada. Hoy en día vivimos en una sociedad que nadie se puede aguantar esa opinión. Usted no se ha fijado que hoy en día, gracias a la tecnología, todo el mundo opina. Alguien pone una foto en cualquier red social y a la gente le da por opinar. Antes, en los años, vamos a decir, de los 80 en adelante, lo que la gente quería era que nosotros opináramos. Hoy en día todo el mundo opina. Pues yo crecí en esa generación que yo tenía que decir algo. Yo tenía que pelearme con alguien para desahogar mis sensaciones en ese momento. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, lo primero que Él hizo fue controlarme eso. El Señor me hizo tan manso que hoy en día yo mismo me sorprendo. Mis amistades más cercanas me dicen, no eres el Nacho que conocemos nosotros. No eres nada de lo que eras antes. Ya que ellos me vieron en una condición que era degradante para el ser humano. Imagínense estarse peleando en la calle todo el rato. En cualquier fiesta que iba era el primero que empezaba a hacer el borlote. Eso era lo que el Señor tenía en su momento y me sacó de ahí. Ya que Él me dio amor por todo eso. Y yo en ocasiones le platico a los jóvenes lo que tuve que pasar. En cierta ocasión estaba peleando con uno de mis, vamos a decir, de mis enemigos en los eventos donde me topaba, en los bailes para ser exacto. Y en una ocasión peleando él y yo, porque nos veíamos, de cuenta que nos veíamos en el mes 3 veces nos peleábamos. En cierta ocasión hizo un movimiento y yo quedé encima de él. Le puse mis piernas en sus manos, ya no se pudo mover. Y él hizo una actitud de rendición. Dejó de moverse, dejó de mover las manos, no puso fuerza. Se entregó. Y en ese momento, yo encima de él vi una actitud de rendición que eso me mostró amor. No pude pegarle ya. No pude reaccionar a lo que yo hacía, sino que lo que hice fue levantarme y pedirle perdón. Le dije, mira, perdóname, le digo. Ahí fue cuando yo entendí que Dios había cambiado mi corazón poco a poco. Es que no es de un día para el otro, en ocasiones lo puede hacer Dios. Pero Dios me estaba mostrando que mi actitud ya no era la de un hombre cualquiera, mi actitud era de un hombre que el Señor seguía transformando. Ahí fue donde conocí la misericordia. Porque de mí nació no pegarle, de mí nació levantarle y pedirle perdón. Dije, ¿sabes qué? Perdóname, le digo. Yo no sé por qué, pero ya no tengo ganas de pelear contigo. Yo lo vi rendido, lo vi sumiso y no me dieron ganas de pegarle. Desde ahí ya empecé a cambiar, desde ahí empecé a ser aquel pacificador, porque entendí que Dios había llegado a mi corazón. Entendí que lo que Dios tenía para mí era algo mucho más grande que todo lo que yo tenía arraigado en ese corazón. Y la palabra mansedumbre se relata en eso. La palabra que el apóstol usaba era un término no poco muy usado, ya que se consideraba que era algo para los animales. En aquel momento en Grecia tomaban a los animales como los toros o los caballos salvajes y los dejaban tan mansos para que cualquier niño se subiera en ellos, y la palabra que ellos usaban era esa. La palabra que él usó para desenvolver paciencia es la palabra que conocemos como matromunia, que era la capacidad de aguantar hasta el último, o aquella palabra que conocemos como longanimidad, que se describe como un espíritu que no cede y que soporta hasta el final y que cosecha una recompensa. Pablo nos estaba diciendo, tenemos que ser pacientes. Y que esa paciencia tiene que denotar en nosotros que tenemos que esperar hasta lo último. Yo no sé usted, pero por lo natural el cristiano no es paciente. Viene y ora y quiere la petición para el otro día, mañana. Queremos la oración del microondas. Y deja que le mete usted el microondas, le pone estos minutos y sale, vámonos. Señor, necesito trabajo. Ahí está. Señor, necesito dinero. No. Y el Señor en ocasiones, como dijo el hermano, tiene eso peculiar que nos hace venir constantemente. Lo que no entendemos es que así constantemente que venimos nos está enseñando a hacer algo, a ser pacientes. Yo recuerdo que cuando recién me convertí al Señor, yo me entregué en Los Ángeles, me dieron una Biblia y yo decía, Señor, pues la Biblia dice que tú das sabiduría, dame sabiduría. Al otro día quería levantarme a hablar de la palabra y me acuerdo que a la primera persona que le quise hablar no supe ni qué le dije. Y le dije, bueno, Cristo los ama. Me dijo, ok, y se fue. Yo me sentí tan mal que dije, Señor, soy un fracaso para esto. Al otro día no quise agarrar la Biblia, la dejé en una esquinita. No, Señor, yo no sirvo para eso. Yo otra cosa, ponme a hacer otra cosa. Quise empezar a orar, me tiraba a orar y de repente estaba, Señor, gracias.
Y de repente, ay, tenía que ir a la tienda y empezaba a pensar cosas que no son. No le dije a mi papá que iba a esto. Y empezaba y dice, no, tampoco para ahora sirvo, Señor. No, cámbiame de esto. Pero era porque yo era impaciente, yo quería hacer todo rápido, estaba acostumbrado a hacer las cosas tan rápidas que mi impaciencia estorbaba con lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Por eso Pablo decía que esa paciencia es aquella actitud de esperar hasta lo último, ¿sí? De esperar aquel momento en que Dios ha designado algo para nosotros. Y es porque la vocación que Él nos ha dado o lo que Él nos va a mandar a hacer dentro de la iglesia es algo único y deseable para nosotros. La palabra que Él denota para amor es algo que nosotros ya conocemos. Todo el mundo habla de esa palabra, que es el ágape, y es el sentido auténtico de un amor hacia cualquier otra persona. El amor no es tan simple. El hermano decía que tenemos que entendernos y amarnos unos a los otros. Pero la esencia del amor es que el amor entre el cristiano es una predisposición de aceptar a quienes los demás conocen, siendo como sea. En pocas palabras, el pastor decía ahorita que los hermanos están trabajando. Yo le voy a ser honesto, cuando yo llegué a la iglesia yo tenía un problema. El Señor me había sacado de ser impuntual. Yo soy de las personas que les gusta llegar temprano. Antes de llegar a los pies de Cristo era de las que buscaba pretextos para excusarme. El tráfico, no, mira, es que mira, un accidente, un amigo, y cualquier pretexto. Que uno de mis temores era volver a caer en eso. ¿Qué es lo que hacía? Yo llegaba a la iglesia y yo, bueno, ahorita llegaban los hermanos. Y llegaban los hermanos, el servicio era a las 7:30, llegaban a las 8:15, 8:20, llegaban como si nada, así, todavía saludándose, y yo bien enojado, Señor. Y yo decía, Señor, trata con ellos. Y lo que no sabía era que el Señor estaba tratando conmigo, porque tenía que amarlos así como eran. De poco a poquito ellos fueron cambiando, se fueron dando cuenta que yo era muy diferente a los pastores que había ahí, porque los pastores que estaban ahí empezaban, había un grupito y empezaban, y yo quería empezar a la hora que era, porque de esa manera yo me propuse hacer las cosas. Pero ahí cada vez que salía del culto salía molesto porque dice, no la frieguen, los hermanos llegaron a casi las 10, y yo molesto porque yo quería hacer las cosas bien. Y cuando uno le dan a uno por primera vez las cosas, uno lo quiere hacer para que la gente diga, mira, lo está haciendo bien. Y eso era lo que me molestaba a mí. Y yo venía a orar al Señor todos los sábados y los servicios de oración, Señor, mira que lleguen temprano, y que lleguen temprano. Y parecía de adrede, llegaban hasta más tarde. Hasta que entendí, Señor, me cansé de orar, pero tú vas a tratar con ellos. Cuando yo empecé a sentir amor por ellos, cuando yo me sentí un día al sentarme a hablar con ellos, hermano, pues ¿por qué llega tarde? No, mire, pastor, mire, es que salgo a esta hora y tengo que llegar a esto, y tengo que hacer esto. Y empecé a entender que no todos tienen la vida como yo la tengo. Yo era de los que procuraba tener todo listo para un día de mañana y no quedarme atrasado. Y ellos no, ellos hacían las cosas como ellos podían. Y así entendí que el Señor tiene que hacernos comprender que no todos tenemos la vida tan fácil como otros. Y me di cuenta que el Señor tenía que tratar primeramente conmigo para yo tratar con ellos. Después ellos se acercaron y pedían consejos, pastor, ¿y qué puedo hacer? Mire, usted puede hacer esto, para que no se atrase. Y empecé a ver que había una diferencia en mí, empecé a amar la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que el Señor tiene con nosotros, que nos empieza a enamorar de todo lo que conlleva ser una iglesia. Empecé a amar al hermanito que llegaba más tarde, empecé a amar a aquel hermanito que siempre quería pelear en la iglesia, al que siempre quería preguntar para ver si yo sabía, porque déjeme decirle, yo cuando recién llegué a la iglesia era un pastor muy joven, no estoy tan viejo, ¿verdad? Pero la gente de la ciudad donde yo estoy había dicho, bueno, si un pastor viejo no puede hacer nada, ¿qué va a hacer él? Que está joven. Si un pastor que tiene más experiencia, ¿qué va a hacer él que nunca ha tenido experiencia? Entonces la gente venía y se sentaba ahí a escucharme. Y si yo decía la gracia de Dios, y decían, bueno, ¿y qué es la gracia? A ver, explíquenos. Solo para saber si yo tenía conocimiento. Y yo tenía que tener paciencia para contestarles y decirles, mire esto y esto y esto. Y yo tuve que luchar en contra de muchas circunstancias. Pero el Señor sabía por qué tenía que hacer eso. Tenía que darme a conocer en ese lugar para poder ellos tener confianza conmigo. Y por eso decía el apóstol, miren, tenemos que ser pacientes. La iglesia fue paciente conmigo y yo empecé a ser paciente con ellos.
Y el apóstol decía en el capítulo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre sobre todos, el cual es sobre todos y es por todos y en todos. El apóstol Pablo prácticamente estaba diciendo que el día que encontremos ese vínculo perfecto, que es el amor de Cristo, podemos trabajar unidos. Tanto así que el apóstol se encargó de entrelazar, poner el Espíritu, poner a Jesús y poner a Dios en los 7 vínculos que hay ahí. Porque tenemos que entender que ese vínculo, para poder trabajar dentro de la iglesia, tiene que estar Cristo. Yo no puedo amar al pastor si no tuviera Cristo, ya que somos diferentes regiones. Yo no sé si el pastor sabía, pero los de Durango y los de Sinaloa no se llevan, ni con los de Chihuahua, ni, bueno, ¿quién no se lleva con los de Sinaloa? Pero una vez llegado a Cristo empezamos a conocernos, empezamos a ver que padecemos de lo mismo. Él también se cansa, Él también hace corajes, Él también es un ser humano como yo. Y eso es la comprensión del amor. Entendemos que somos iguales. Y el vínculo que hace Cristo es entender que somos seres humanos. Y entendemos que no somos perfectos. Pero gracias a aquel llamado que tenemos del Dios del cielo, entendemos que tenemos que caminar como dignos hijos de Dios. En una ocasión me preguntó un joven que si le podía hacer una carta porque él quiere entrar a una sociedad que hay ahí en Giver de alumnos para jugar diferentes deportes. Yo le hice la carta y cuando llegó me dice, pastor, mire, ¿sabe qué? Ahí tenemos que llevar uniforme y no nos piden que las uñas bien cortaditas, y que me empezó a decir. Entonces yo le dije bueno, lo bueno que tú ya aprendiste aquí en la iglesia, porque cuando vienes a la iglesia tienes que tener esa actitud. No, pastor, es que allá es más fácil que aquí en la iglesia, porque aquí demandan que esto, que el otro. No, mira, aquí en la iglesia no te demanda, digo. Aquí eres tú el que da lo mejor para Cristo. Y él decía que es más fácil trabajar en un club social que en la iglesia, porque en la iglesia desde que entran en la puerta todo el mundo se fija. Mira, ¿viste el hermano qué camisa trae? ¿Viste el hermano? Mira los tenis que trae. Y yo le decía, mira, el día que tú entiendas que tú no vienes a criticar ni a poner lista y que vienes a adorar a Dios, vas a dejar ver esas cosas también. Y es nuestra labor como cristianos educar a la iglesia, preparar a la iglesia, porque a lo mejor algún día va a entrar una mujer no vestida como nosotros estamos acostumbrados a verlas, o va a entrar un hombre no en condiciones como estamos acostumbrados a verlos. Hoy entran de traje, pero a lo mejor va a llegar un hombre bañado en alcohol o destrozado por lo que haya pasado él en su vida, y tenemos que darle un abrazo. ¿Por qué? Porque también Cristo murió por él. Tenemos que preparar la iglesia, y por eso el apóstol Pablo decía, mira, esta es la actitud del pueblo de Dios: andar con humildad, andar con mansedumbre, con mucha paciencia y sobre todo con amor para todos aquellos. El apóstol Pablo lo que quería decirnos, que el proceso que él tuvo no fue fácil para él, ya que conocemos la historia de José, que prácticamente José tuvo que pasar por 13 años para llegar a ser lo que el Señor tenía para él. Moisés duró 40, David duró 18 años para ser rey después que lo ungieron. Pero el apóstol Pablo narra en Primera de Gálatas, hasta el versículo desde el 1 al 23, toda la travesía que tuvo que pasar él para poder ser llamado el apóstol de los gentiles. Quiero decirle que para unos es muy corto y para otros es muy largo. Los 12 apóstoles tuvieron 3 años con Jesús. Y de repente aquellos hombres que no tenían palabra, que eran hombres conocidos sin letra, empezaron a predicar con un denuedo diferente. Hay mucha gente que le gustaría llegar a la iglesia y así como se siente y se levanta, quisiera ir a predicar. Pero el Señor lo que quiere es hacer algo diferente. Mira, aprende. Llénate de lo que es la pasión. Llénate de lo que es el amor. Yo me gozaba porque ahorita, como le digo, todos los caballeros pasaban a hacer algo. Yo estaba sentado temblando ahí. No me voy a pasar la pastora a cantar porque yo no canto. Pero es porque entendemos que tenemos diferentes llamados, ¿sí? Algunos van a servir, algunos van a cantar, algunos van a predicar, algunos van a orar. Pero esos llamados es el que Dios nos ha dado a nosotros. Y el pastor decía, bueno, vamos a tomar una decisión. Bueno, la decisión es la que Dios tiene, que es para esta iglesia. Si es el momento de levantar un líder, lo van a levantar hoy o mañana, y si no en un año, pero el llamado que Dios tiene ya lo ha hecho para la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya lo tenemos.
pero hay que desarrollarlo. El apóstol decía que él era el judío más reconocido. Él decía y destacaba que él sobrepasaba a muchos. Pero él entendió que si Dios lo apartó y lo dejó que se sentara por un momento, era para que aprendiera lo que tenía que hacer después. Acuérdense que él era judío, él no podía compartir con gentiles, y el Señor tuvo que enseñarle a compartir con gentiles. El Señor tuvo que desarrollar en él otra actitud, que es lo que tiene que desarrollar nosotros hoy en día. Tristemente hemos visto, y se lo digo yo con mucho dolor, gente que se sube a predicar y no sabe ni lo que predica. Gente que enseña y no sabe ni lo que enseña. Y se atreve a decir que están en la sana doctrina. Se atreve a decir barbaridades medias sin saber que están dañando el pueblo de Dios. En mi iglesia llegó una pareja y me dijo: pastor, aquí no ustedes no creen en la prosperidad. No, claro, nosotros creemos en la prosperidad. Pero, ¿qué prosperidad? Me dice. ¿La espiritual o la monetaria? No, en toda la prosperidad que Dios tenga para uno. Claro que nosotros no creemos en la que ustedes creen, porque ellos venían de los famosos G12. Entonces ellos querían infiltrarse en una iglesia para dañar la iglesia, y yo tuve que estar atento a todo eso. ¿Por qué? Porque yo me fijaba que empezaban a hacer un grupito con los hermanos. Usted lo sabe quiénes son aquellos hermanitos que tienen un poquito más que los otros. Ellos buscaban a los que tenían mejores carros sin saber que estaban más endeudados que los demás, ¿verdad? Pero ellos empezaron a hacer eso porque empiezan a dañar a la iglesia. Pero el Señor fue tan hermoso que dentro de la iglesia levantó a una dama que le empezó a dar sueños. Y déjeme decirle que dentro de la iglesia están todos los dones. El pastor no lo puede hacer todo. El pastor tiene que confiar en su iglesia. El Señor le dio un sueño a una hermana y de repente le dio una visión a otra, y de repente a un varón le dijo: mire, ¿sabe qué? No sé, pero no me gustan ellos. Fue cuando yo me alerté y empecé a tomar cartas en el asunto. Los estuve observando hasta que un día le dije: hermano, mire, ya me di cuenta de esto, yo les voy a pedir por favor que dejen de hacerlo. No los corrí, no les dije nada, pero ellos solitos tomaron la actitud de irse. ¿Por qué? Porque quedó expuesta lo que ellos quieren hacer a la iglesia. Y déjeme decirle que Dios nunca va a permitir que su iglesia se dañe. Pero también nosotros tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque Dios no nomás tiene al pastor para cuidar la iglesia. Todos aquellos que venimos a congregarnos somos encargados de cuidar lo que Dios nos ha dado. Y es por eso que Pablo se enfatiza en esto. Miren, tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos. Y usted va a decir: bueno, otra vez con lo mismo. Sí, porque eso es lo que hace el vínculo perfecto para que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. Como le dije al pastor, el anhelo es que la región pueda tener también caballeros acá. Yo le platiqué a él y le platiqué a varios pastores. Yo empecé la sociedad de caballeros con 2 varones, éramos yo y un hermano. No hacíamos servicios porque éramos 2, pero sí empezábamos a orar por los varones. Mira, aquí hermana viene sola, tiene esposo, tiene que tener esposo, vienen como 5 niños, tiene que tener esposo, vamos a orar por el esposo de ella. Y empezábamos a orar. De repente llegaba y nos visitábamos, invitamos al café, empezamos todo tipo de estrategias, lo invitamos a comer. Él decía: no, yo no voy a la iglesia porque no me hablan de pura Biblia. Cuando le empecé a contar de carros, de caballos, de peleas de box, de todo lo que yo conocía, dijo: wow, yo sé que el pastor no puede hablar eso. No, claro, yo también tengo vida, le digo. Empezamos a darse cuenta que también era un ser humano que vivía y que trabajaba y que se cansaba. De repente empezamos a tener vínculos muy cercanos. ¿Usted de dónde? Soy de acá. Oh, yo conozco a fulano y conozco a mangano. Y empezamos a hacer amistad. Empezó a ir a la iglesia. Ese varón me trajo otros 2 y esos otros me trajeron. Y así empezó a ir a la iglesia, tanto así que ya tengo 15 caballeros ahí. Por algo se comienza. Sí. Y de esos 15 de repente se levantó uno que decía: no, pues tú sabes que queremos hacer la sociedad de caballeros. Pues hagamos la sociedad de caballeros ahora sí bien. Y empezó a trabajar la sociedad. Y es porque el Señor poquito a poquito va arrimando los que son líderes para la iglesia. Pero en ocasiones nosotros somos los que decimos: mejor me espero que venga alguien para que me ayude. Cuando a lo mejor Dios está poniendo en tu corazón a ser tú el que tienes que levantarte. El llamado desde el cielo ya está. La convicción tiene que nacer en nosotros. Yo vengo de un país que es muy futbolero. A mí me gustaba mucho el fútbol. Y yo siempre me quedé con un pensamiento que siempre me retumbaba en la cabeza. Yo le iba a un equipo muy famoso en México, no voy a decirlo porque no doy comerciales, pero ellos tenían algo que me gustó. La filosofía de ellos era sentido de pertenencia.
Cuando alguien llega a la iglesia y lo primero que se enamora de la iglesia, él empieza a sentir sentido de pertenencia, empieza a ser la iglesia suya, empieza a sentirse, yo puedo hacer algo por esta iglesia, empieza a desenvolver habilidades dentro de la iglesia que le sirven al pastor. Y yo me quedaba con ese pensamiento porque cuando yo jugaba fútbol, me preguntaban, ¿dónde aprendiste? Yo les decía, mire, jugué en varios equipos, hice esto y lo otro, pero siempre aprendí una filosofía que me gustaba. Y yo trataba de impartirla donde yo estaba. Y cuando llego a la iglesia, lo primero que yo empecé a hacer en la iglesia era impartir algo que yo sentí desde que llegué a los pies de Cristo. Era el amor. Los servicios estaban muy bonitos. En veces yo predicaba, nadie pasaba al altar, nadie levantaba las manos, ningún amén, ningún aleluya. Pero me daba cuenta que después del servicio, a la hora del café, ahí se ponía bueno. Todo el mundo preguntaba, pastor, ¿y qué quiere decir esto? Y ahí empezaba, pastor, ¿y por qué esto? Porque Y de repente se quebrantaban, de repente lloraban, pastor, ore por mí. Y yo me di cuenta que tenemos que ser sabios y entendidos. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 32, que los hijos de Isaacar eran sabios y entendidos. Y así tenemos que ser para estos tiempos, ser entendidos. A lo mejor no pueden venir a la iglesia, pero nosotros podemos ir con ellos. A lo mejor lo que necesitan es un empujoncito para que puedan servir en la iglesia. Y yo empecé a visitar a los hermanos que no pueden ir a la iglesia. De repente no iban los martes, pero sí iban los jueves. De repente no venían los jueves, pero sí venían los sábados a la oración. Y me di cuenta de la necesidad de la iglesia. Y es porque nosotros nos hemos acostumbrado a tener una iglesia en 4 paredes. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios nos da todo a llenarnos, a pedir de boca. Pero somos nosotros los que tenemos que empezar a buscar estrategias para poder llegar a aquel que no puede venir. Pablo le decía, miren, tenemos que ser humildes. Yo recuerdo la primera ocasión que yo me arrodillé, Señor, yo no retengo nada en mi mente. Señor, yo no puedo ni hablar enfrente de la gente. Yo reconocí mi condición. Si usted me pregunta, ¿cómo estoy parado enfrente de usted? Es por pura misericordia y por gracia de Dios. ¿Cómo puedo leer? Bueno, por pura misericordia y gracia de Dios. ¿Cómo retengo? Por pura misericordia y gracia de Cristo. Porque aún siendo pastores no somos perfectos. El pastor no puede dejarme engañar aquí, ni puede decir que soy mentiroso, porque uno se sube aquí y tiene preparado un bosquejo y de repente se le olvida el bosquejo y empieza a hablar por otro lado, porque así el Señor lo ha designado. El Señor pone la necesidad del pueblo. Y en ocasiones somos nosotros los que queremos dictar o hacer lo que queremos, porque pensamos que estamos en lo correcto y se nos olvida que humildemente estamos aquí porque Cristo nos ha redimido. Yo vengo a decirle a la iglesia, ya que este era un servicio de caballeros, pero el pastor me dijo que trajera un servicio, una predicación en general, que si a lo mejor usted ha tenido la inquietud de poder trabajar en algo dentro de la iglesia y no se animó a decirle al pastor, o a lo mejor le ha puesto usted a Dios algo y ya está orando en secreto, que el pastor no sepa. Un momento de que le diga al pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo siento esto. Pastor, mire, enséñame a hacer esto. Nadie nace sabiendo. Se lo digo yo, que fue un joven que se le conoce en México como hijo de mamá. Mi mamá no quería que trabajara, mi mamá quería que estudiara. Mi mamá falleció cuando tenía 15 años. Me vine a una nación donde lo que tiene que hacer es trabajar. Yo era de aquellos que se cuidaban mucho las manos y empecé a trabajar en la construcción. Lo que menos quería, empecé a trabajar ahí. Tuve que aprender a trabajar a la edad de 15 años. A la edad de 22 yo ya tenía una compañía propia. ¿Qué fue lo que cambió de los 15 a los 22? Fácil. Que reconocí y entendí que yo puedo aprender a hacer muchas cosas. No nos limitemos a hacer una cosa en la iglesia. Porque hay gente que dice, no, yo no predico. Bueno, porque nunca has predicado, nunca has intentado predicar. Por eso dices que no predicas. No, yo no oro porque nunca has intentado orar. Limitar a Dios es lo peor que podemos hacer. Limitar a Dios es algo que no podemos darnos el lujo de hacer en estos tiempos, ya que el enemigo no descansa. Y es por eso que nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y ponernos a la disposición de la iglesia, no del pastor, de la iglesia. Sí. Porque cuando uno está disponible de la iglesia, Dios empieza a sentir, Dios pone el sentir de trabajar en la obra y el pastor se va a dar cuenta que hay gente que está dispuesta a trabajar.
Una iglesia que está dispuesta a trabajar es una iglesia a que el enemigo va a tratar de detener. Pero por eso la iglesia no se queda quieta. ¿Sí? Yo vengo a decirle que cuando Dios empieza a tratar con usted directamente, que cuando Dios empiece a poner algo en su corazón, no se quede callado. Porque mucha gente se ha quedado callada y ha omitido lo que Dios está haciendo en sus vidas. Yo le platiqué en una ocasión a un amigo mío que yo siempre tuve el anhelo de tener mi propia compañía. Yo le platiqué ahorita que de los 15 a los 22 yo tuve que aprender a trabajar. A los 18 años yo tenía el deseo de tener una compañía propia. Y me decía, ¿y por qué te quedas callado? No, le digo, porque yo no sé trabajar como aquellos hombres que trabajan. No te das de cuenta que aquí hay gente que no tiene que ser tan lista para poder una compañía. Si tú tienes visión, tienes esto, tienes lo otro. Y me dijo así. Esas palabras de esa persona me motivaron a separarme de un grupito. Y hacer un grupito personal y de repente se convirtió en una compañía. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que aprender a rodearnos de gente sabia que nos va a impulsar. Y a lo mejor usted tiene el deseo de trabajar con la obra del Señor. Lo único que necesita es que el pastor le diga, mire, ¿sabe qué? Vamos a empezar con usted. Porque en ocasiones las grandes ideas no se las da todas al pastor. El pastor tiene mucha labor que hacer. Y si Dios se las tiene que regar a diferentes hermanos. ¿Por qué? Porque es para la iglesia. En la iglesia están todos los dones. Todos. El pastor no los puede tener todos. El pastor puede tener los que el Señor le dio para que la iglesia creciera. Pero una vez creciendo la iglesia, los dones empiezan a brotar por ahí. ¿Usted cuándo ha visto un árbol de manzanas que nomás le salga una flor? Nunca. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollarse dentro de la iglesia. Y voy a invitarle que se ponga sobre sus pies. Ya que a mí no me gusta alargarme mucho porque no quiero que se me duerman y yo sé que ya es tarde. Y yo quiero invitarle a que si a lo mejor usted tiene esa inquietud de poder trabajar o poder ayudar al pastor en lo que usted pueda. A lo mejor usted no puede hacer algo, pero sí puede orar. A lo mejor usted no puede orar, pero sí puede decirle, pastor, mire, ¿en qué le puedo ayudar? No sea hasta barriendo o lo que sea. Y que su intención es algo humilde para la iglesia. Mire, a Dios le agrada eso. A Dios le agrada que lo más sencillo que usted puede hacer lo haga, pero con disposición para Él. Yo voy a hacer una oración y después de la oración los que quieran pasar al altar pueden pasar. Pero después de la oración, mire, yo soy de los que cree que lo mejor que uno puede hacer es venir delante de Dios y reconocerse delante de Él. El Señor viene y habla con usted. En ocasiones nosotros como seres humanos entorpecemos o dañamos lo que Dios está haciendo con usted. Y después de la oración, si quiere pasar al altar, yo puedo orar por usted. Finalizamos con el mensaje de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Síganos sintonizando por esta estación en Radiovisión Celestial Internacional.